ayude, nos bendiga, nos guíe, nos exhorte, nos ilumine, Señor, en toda verdad y justicia tuya, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, por la porción de la palabra de esta mañana y la recibimos con un fuerte aplauso. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si es para el Señor, déselo más fuerte, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy? Gloria a Dios. Uno solo, gloria a Dios. Bueno, yo sé que muchos la tienen en el celular, amén. Bueno, los que trajeron la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le parece si elevamos una oración primero a nuestro Dios? Amén, cierre sus ojos allí. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este primer día de la semana, Señor. Te doy gracias aún por aquellos que nos visiten hoy por primera vez, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú añades cada día a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra sea de bendición, Padre Santo, para tu iglesia, Padre. Aún para el que venga por primera vez, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Que podamos salir edificados, renovados hoy de este lugar por el poder de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, honra y honor. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Renuévate como las águilas, amén. Estamos creciendo, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece si abre su Biblia allí en 2 de Samuel, capítulo 11, verso del 2 al 5? Los que tienen la Biblia, 2 de Samuel, yo los espero, capítulo 11, verso del 2 al 5, amén. Gloria a Dios. Si lo tiene, me lo hace saber con un fuerte amén. Gloria a Dios. Capítulo 11, verso del 2 al 5, 2 de Samuel. Y leo la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, iglesia. Escuche bien esta historia, iglesia. Escuche bien. Dice que una tarde David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa y David mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos les respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este cuando David envió mensajeros a que la trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Amén. A ver, diga conmigo, iglesia: pecados ocultos. Pecados ocultos, iglesia. Precisamente el mensaje de hoy lleva por título pecados ocultos. Amén. Ciertamente, iglesia, todos nosotros cometemos pecados de alguna manera, ¿sí o no? Todos los días pecamos contra Dios de una u otra manera. Porque primera de Juan 1:10 dice que si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Amén. Pero cierto que la mayoría sentimos que nuestros pecados clasifican como pecados pequeños, ¿sí o no? Pero hay ocasiones, iglesia, en que un pecado, escuche esto, puede ser tan grande, tan vergonzoso y tan hiriente que lo ocultamos a los demás. E inclusive, escuche, se lo ocultamos hasta a nuestros pastores. Y inclusive guardamos silencio ante Dios. Amén. ¿Saben cuál es el peligro? Que estos pecados, una vez cometidos y no confesados, pueden causar gran destrucción en la vida del creyente. Amén. Gloria a Dios. Miren, es interesante ver en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí vemos cómo David comete un pecado que la Biblia describe como adulterio. Si se dio cuenta que dice la palabra de Dios que David salió, ¿verdad? Venía de la cama en la tarde y salió a caminar, a dar un paseo y andaba por allí, por la azotea, cuando de pronto dice allí que vio una mujer muy hermosa, estaba desnuda, se estaba bañando y David quedó atrapado, hermano.
con la belleza de esa mujer. Y enseguida dice allí que mandó a sus oficiales y le preguntó: ¿quién es esta mujer? Y le dijeron que era Betsabé y que era esposa de Urías elitita, que era un soldado precisamente de él. Entonces dice allí también que enseguida la mandó a llamar. A David no le importó que fuera casada, ¿saben? Y David enseguida, cuando vino, se acostó con ella, tuvo relaciones con ella. Dice que la despachó, ella se fue a su casa, pero luego ella se dio cuenta que ese pecado, ese acto pecaminoso tuvo consecuencias, es decir, quedó encinta, quedó embarazada, y ella enseguida fue y se lo hizo saber a David. Amén. Escuche esto, iglesia. Mire, la pregunta que uno se hace en este punto, ¿verdad?, es: ¿qué fue lo que llevó a David a caer con esta mujer? Sí, porque si usted se pone a pensar, iglesia, mire, David era el rey, David lo tenía todo. Diga conmigo, todo. David lo tenía todo, hermano. Yo me imagino que David tenía todo un harén de mujeres allí a su disposición, de todos los colores, tamaños, olores, sabores. ¿Sabe por qué lo sé? Porque dice la palabra que su hijo Saúl, cuando fue rey, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense cuántas mujeres tenía David a su disposición. Pero también dice la palabra de Dios que David era un hombre que amaba a Dios. Entonces la pregunta que uno se hace en este punto es: ¿qué le pasó a David? ¿Por qué David cayó con Betsabé? Entonces fíjese, si nosotros en realidad volvemos al primer pasaje, en el verso 2, si lo tiene allí, revíselo. Ahí tenemos una pista de lo que pudo haber estado pasando con David. ¿Sabe? Mire, se lo voy a leer para que usted vea. Ahí está una pista. Dice que una tarde David se levantó de la cama y mientras paseaba por ahí por la azotea del palacio, vio a esta mujer hermosa, ¿verdad?, que se estaba bañando desnuda. Quedó atrapado por la belleza de esta mujer. Eso nos da una pista de lo que pudo haber estado pasando con David. Entonces fíjese, lo primero que podemos aprender, iglesia, en esta historia, ¿sabe qué es? Que la ociosidad nos hace vulnerables al pecado. Amén. Iglesia, lo voy a repetir: la ociosidad nos hace vulnerables al pecado. ¿Sabe por qué? Porque la ociosidad, iglesia, tiene que ver con perder o malgastar el tiempo. Y fíjese que dice allí que lo más probable es que David se haya dejado vencer en ese momento por la ociosidad, porque dice el verso 2 que se levantó en plena tarde. O sea, venía de dormir y se levantó y estaba caminando por allí rascándose, me imagino yo, la barriga, la cabeza por la azotea. Entonces yo estoy seguro que David en ese momento se dejó ganar, iglesia, por la ociosidad. Diga conmigo, ociosidad. Se dejó ganar por la ociosidad. Ahora fíjese, la palabra de Dios dice que David era un rey guerrero, iglesia. Es decir, escuche esto: David había sido bendecido por Dios con un don maravilloso. ¿Sabe cuál era ese don? Que Dios lo había capacitado como un gran guerrero, como un gran estratega militar. Pero también dice la palabra de Dios que en ese tiempo la nación de Israel estaba en guerra. Entonces, la pregunta que uno se hace en este punto: ¿qué hacía un rey guerrero durmiendo a las 3 de la tarde y paseando por una azotea mientras sus soldados estaban allá en el frente de batalla perdiendo la vida, hermano? Dígame usted, ¿qué hacía ese rey? Porque aquí no dice que estaba enfermo, porque pudiera ser, ¿verdad? No dice que estaba enfermo. Tampoco dice que venía de orar. Entonces, dice la palabra de Dios que David, en vez de poner esos dones que Dios le había dado a su servicio, dice que estaba durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. Estaba durmiendo, iglesia. Y yo quiero que usted aprenda esto hoy, iglesia. Dios quiere que usted aprenda esto. Escuchen. La ociosidad es una puerta abierta al pecado. Se lo voy a repetir. La ociosidad es una puerta abierta para el pecado, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros perdemos o malgastamos el tiempo, en vez de estarnos ocupando en las cosas que Dios nos llamó a hacer, ¿sabe qué es lo que pasa? Que abrimos una puerta para Satanás, que el Señor le reprenda. Porque la ociosidad es una puerta abierta a Satanás, una puerta abierta al pecado. Entonces, ¿sabe lo que hace Satanás? Satanás viene y nos ataca. Pero ¿sabe cómo nos ataca Satanás?
Aquí, toques aquí, en la mente. Satanás nos ataca en la mente porque este es el campo de batalla donde Satanás ataca, iglesia. Entonces, cuando le abrimos esa puerta, Él viene y Él trata de seducirnos a través, ¿verdad?, para que caigamos en el pecado y en la tentación. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que a David lo hizo caer fácilmente, aún teniendo tantas mujeres. Vino y cayó con Betsabé, aún teniendo todas las que él quisiera llamar. Entonces, fíjese, iglesia, las mentes ociosas son un campo abierto, una puerta abierta para Satanás. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mente de nosotros nunca descansa, ¿sí o no? La mente no descansa, el cerebro no para, el cerebro no descansa. E inclusive cuando usted y yo nos vamos a dormir, nuestro cerebro sigue trabajando a través del subconsciente. Usted se da cuenta que nosotros tenemos sueños. Yo anoche soñé mucho, hermano. Yo me paré, mi hija estaba soñando también, estaba teniendo una pesadilla. Tuve que pararme, ponerme a orar en la madrugada, porque el cerebro no deja de trabajar, ¿sabe? Ahora, fíjese usted, si la mente no deja de trabajar, yo he visto que hay hermanos cristianos que 1 hora, 2 horas antes de acostarse a dormir, agarran el celular y lo que hacen es comenzar a ver WhatsApp, a ver las redes sociales, ¿saben? No digo que es malo, sí lo podemos ver, pero un tiempo prudencial, que dura 1 hora, 2 horas, hermano, y ya cuando se están cayendo del sueño, es que vienen, lo apagan, lo ponen allí o lo ponen en silencio. Señor, gracias, y se quedan dormidos, ¿ves? Porque el cansancio los vence. Ahora dígame usted, esa mente ociosa le dejó una puerta abierta ¿a quién? A Satanás, a los demonios que vienen y atacan a través inclusive de los sueños, iglesia. Atacan a través de los sueños. Yo no sé si usted ha tenido sueños, yo he tenido sueños que de repente usted se ve haciendo algo o diciendo cosas horribles, que usted se despierta y usted dice, hey, Señor, reprenda al diablo, si yo nunca he hecho esto, yo no hablo así, yo soy incapaz de hacer eso. ¿Sabe quién está induciendo esos sueños? Satanás y los demonios, amén. Gloria. Por eso es que le digo que la ociosidad es una puerta abierta al pecado, hermano. Gloria a Dios. Escuche eso también, que Dios quiere que usted aprenda sobre la ociosidad, iglesia. Mire, la ociosidad, yo le pregunto a cualquiera y le digo, ¿qué es la ociosidad? Y me va a decir, no, eso es cuando uno está acostado, rascándose la barriga, mirando para el techo, ¿verdad que sí? Uno piensa que la ociosidad es eso, pero la ociosidad es eso, pero también es perder o malgastar el tiempo en cosas que no edifican, iglesia, como lo que le acabo de mencionar. O por ejemplo, que una persona dure 3, 4, 5 horas viendo una novela, viendo películas, no edifica. Iglesia, eso es perder o malgastar el tiempo. Escucha lo que dice Santiago 1.15, iglesia, presta atención. Santiago 1.15 dice que luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Amén. Así trabaja Satanás. Fíjese que cuando David viene de dormir una siesta, ¿verdad?, y se paseaba por la azotea, es donde aparece que la tentación. ¿Cómo le entró la tentación a David? Porque a los hombres nos entra la tentación ¿por dónde? Por la vista. Le entró por la vista y enseguida cuando vio quedó atrapado, hermano, la vio desnuda. No hay nada que atrape más a un hombre que ver una mujer desnuda, hermano. Y la vio, Satanás lo sabía, quedó atrapado con esa belleza. Y dice allí que luego, fíjense que Satanás sabe cómo atacarlo porque él conoce nuestras debilidades. No le envió a Betty la fea, ¿verdad que no? Le envió una mujer hermosa. Porque él no le va a mandar a ni a la mujer le va a mandar un hombre feo tampoco, no. Y fíjese que esa tentación entró a través de la vista. Luego su mente ociosa comenzó a imaginar cosas y es allí donde se concibió el deseo, iglesia, hizo nido en su cabeza y engendró el pecado. Se acostó con Betsabé. No le importó que fuera casada, no le importó nada, sino que se acostó con ella. Amén. Ahora fíjese esto, iglesia, miren. Al igual que David, escuche esto, usted y yo hemos sido bendecidos con dones espirituales. Diga conmigo, dones. Hemos sido bendecidos con dones. David fue bendecido con el don, la capacidad, ¿verdad?, de ir a la guerra, la capacidad de ser un gran estratega militar. De hecho, David también fue bendecido, si usted no lo sabía, como músico, porque desde pequeño tocaba el arpa, cantaba salmodia, componía para Dios.
Entonces él tenía dones, talentos. Y sabe una cosa, iglesia, ¿cuántos han recibido aquí a Cristo como su Señor? Levántame tu mano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, sí. Pero cuando Él entra, Él viene y te da dones, es decir, te da regalos, dones espirituales. ¿Para qué? Para que lo pongamos al servicio de la iglesia, para que lo pongamos al servicio del Señor. Entonces Dios había capacitado a David, le había dado dones para que estuviera allá al frente de batalla y no para que estuviera durmiendo. Y sabe una cosa, lamentablemente muchos cristianos hoy en día cometen el error de David, caen en la ociosidad espiritual y ponen a dormir los dones espirituales que Dios les ha dado. Porque usted que está sentado ahí, créanme, usted tiene al menos 2 o 3 dones espirituales. Puede ser que tenga más. Puede ser que tenga más. Y si usted los pone a dormir, yo quiero que usted esté consciente que usted le está abriendo una puerta a Satanás, porque cayó en la ociosidad espiritual como David. Amén. Entonces los dones espirituales son para ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. Mire, escuche, yo no sé a quién le estará hablando Dios acá hoy, iglesia, pero el Señor te está diciendo que la ociosidad es una puerta abierta para el pecado, iglesia. Nadie dijo amén, no amén. Gloria a Dios. Pero es así, iglesia, la ociosidad es una puerta abierta al pecado. Mire, esta ociosidad de la cual yo le estoy hablando no es una ociosidad de que es una ociosidad espiritual que tiene que ver con los dones espirituales. Porque yo sé que muchos me dicen, hermano, yo trabajo mucho, yo tengo mi trabajo y hay personas que están acá que me van a decir, yo trabajo también mucho en la casa. Yo no estoy hablando de ese tipo de trabajo. Estamos hablando de ociosidad espiritual, de los dones que Dios le dio y por los cuales nos va a pedir cuenta un día, que se pusieron a dormir, que los guardaron allí, hermano. Y entonces le abrieron las puertas al enemigo, a Satanás, y él viene, ¿verdad? Y te hace caer como a David. Amén. Entonces, ¿cuál es la exhortación en este punto? El llamado que nos está haciendo el Señor. Iglesia, a que ya es el tiempo, ya es el momento, ya la venida del Señor está cerca. Acérquese a sus pastores, a su pastora, y dígale, pastor, yo no conozco mis dones, pero yo quiero ponerme al servicio de Dios. ¿Qué vamos a esperar? Que venga el Señor, iglesia. ¿Qué vamos a esperar? Ya nosotros no somos ningunos niños. En cualquier momento podemos partir de este mundo. Mire, no partimos con el virus ese que ni voy a mencionar, porque Dios tenía propósito con nosotros. ¡Aleluya! Pero cuánta gente no partió, hermano, que puso a dormir sus dones espirituales. Los puso a dormir. Y le va a tener que rendir cuentas a Dios, ¿sabe? Y le abrieron puertas a Satanás, y muchos cristianos que sus matrimonios están destruidos precisamente porque no se ocupan de lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Acérquese, iglesia, a sus pastores, aunque somos una iglesia pequeña. Yo estoy seguro que Dios tiene un lugar para usted aquí donde usted pueda servir. Y así es que crecen las congregaciones, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte si es para el Señor, déselo bien fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla, iglesia? Dios habla, iglesia. Dios habla a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Yo lo sé porque el domingo pasado yo también estaba sentado ahí donde está usted. Y yo necesitaba una palabra de parte de Dios. Solamente Dios sabe cómo andaba yo ese día. Y mi esposa también lo sabe. Y Dios usó al pastor Heliber como una palabra, hermano. Que yo digo que esa palabra era para mí solita. Yo la abracé, hermano. Esa palabra era para mí. El Señor me la dio. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Heliber, porque Dios le usa grandemente, igual que a la pastora Mariluz, ¿sabe? Así que yo sé que podemos estar bostezando, a lo mejor queremos irnos a dormir, a ver la película, pero Dios te está dando una palabra hoy. Dios te está diciendo que la ociosidad es una puerta abierta para el pecado, porque Dios nos ama, iglesia. Dios quiere guardarnos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos, iglesia, voy a avanzar. Gloria a Dios. Vamos a lo segundo que podemos aprender aquí de esta historia acerca de David, iglesia. Escuche esto. Es que el pecado oculto puede llevarnos a cometer otros pecados aún peores. Sí, iglesia, el pecado oculto puede llevarnos a cometer unos pecados peores. Escucha lo que le pasó a David. Segunda de Samuel 11:14, se lo voy a contar rapidito para que usted vea cómo cayó en pecados peores.
dice, 2 de Samuel 11:14, y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente, escuche, oído iglesia, tómele foto a esto, mire lo que escribió David. Pongan a Urías en el frente más peligroso de batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. Como diría un amigo mío, Náhuara, Santo Cristo. ¿Sabe lo que escribió? David, hermano, o mejor dicho, Urías, era el esposo de Betsabé, la mujer con la cual se había acostado David, hermano. Y David, no conforme con haberse acostado con ella, con haberla embarazado, hermano, le escribió una carta al jefe del ejército donde estaba este hombre Urías, donde decía que lo pusieran al frente de batalla y que lo dejaran solo y lo dejaran morir. Y así ocurrió, iglesia. Lo dejaron morir. O sea que este pobre hombre, además de que le pusieron los cuernos, lo mataron. Entonces fíjese algo, David además ya le agregó a su lista de pecados, porque ya era adúltero, le agregó 2 pecados más, el de traidor consumado y el de asesino. ¿Y sabe por qué digo que era un traidor consumado? Porque la palabra dice que este hombre era un guerrero fiel a David. Yo no sé si usted ha oído hablar de los guerreros de David. Esos hombres eran capaces de dar su vida, hermano, porque lo amaban, lo admiraban, lo respetaban. Dice que una vez David tenía sed y tenía ganas de beber de un pozo por allá que estaba en el terreno enemigo. ¿Y sabe qué hicieron los soldados cuando lo escucharon? Se fueron en la noche, se metieron en el terreno enemigo arriesgando su vida, agarraron agua y le trajeron. Aquí está el rey. Para, ¿cómo es que? Quitarle el antojo. Gloria a Dios. Así como salen los hombres a quitarle el antojo, ¿verdad? A la mujer porque la aman. Así amaban a David. Y este guerrero que él mandó a matar, que le entregó la carta en su mano, le entregó la carta, le dijo, toma, entrégale esta carta a tu jefe, donde iba a firmar a su sentencia de muerte, hermano. Yo digo que a David lo único que le faltó, iglesia, fue darle un beso. Si usted recuerda como el beso de Judas, que cuando entregó a Jesús, que Jesús le dijo, hey, con un beso entregas y traicionas al Hijo del Hombre. Hermano, lo que le faltó fue darle un beso a Urías. Lo traicionó, hermano. Ahora, la pregunta que yo me hago, iglesia, y que usted tiene que hacerse en este punto es, ¿cómo es posible, escuche, cómo es posible que un gran hombre de Dios pueda ser capaz de caer tan bajo, iglesia? ¿Cómo es posible? Y digo un gran hombre de Dios porque David fue ungido de los 11 años como rey, un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que pueda llegar a caer tan bajo una persona, alguien de Dios? Ahora, ¿saben por qué David llegó a caer tan bajo, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros los seres humanos cometemos un pecado y lo tenemos oculto, nosotros por lo general, cuando ese pecado es muy grande, no queremos enfrentar las consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. No queremos enfrentar las consecuencias, ¿sabe? Y con tal de que no se sepa ese pecado y que quede ahí escondido, hermano, somos capaces de cualquier cosa. Y eso fue precisamente lo que le pasó a David, hermano. Él no quería que nadie se enterara. Él tenía temor de quedar en evidencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando él quedara en evidencia, él iba a perder el respeto y la admiración que le tenían todos. Amén. Imagínese usted, iglesia, cuando sus soldados se enteraran que su rey, que su comandante en jefe, que admiraban, que respetaban, que amaban, era un adúltero, era un asesino y era un traidor. Y que se había acostado nada más y nada menos con uno de sus compañeros, una de las esposas de su compañero, y lo había mandado a matar de paso. Eso era grave y él lo sabía. Pero no solo eso, cuando se enterara toda la nación que su rey era un asesino y un traidor, ¿qué cree usted que le iba a pasar a David? Entonces él, con tal de que no se supiera, hermano, él mandó a matar a Urías. Entonces sí se dan cuenta, iglesia, que un pecado oculto puede llevarnos a cometer pecados aún peores que los que ya habíamos cometido. Con tal de que no se sepa, hermano, la gente trata de hacer cualquier cosa y cada vez se va hundiendo más. Usted sabe la arena movediza, si la ha visto en la televisión, cada vez tratando de salir. La gente en la arena movediza se hunde más, ¿sí se ha dado cuenta? Él tratando de salir de aquel problema, aquel vaporón, hermano, se estaba hundiendo más hasta el cuello. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabe una cosa, iglesia?
¿Saben por qué es imposible esconder para siempre los pecados ocultos? ¿Sabe por qué? Porque los pecados ocultos siempre traerán consecuencias irreversibles. Santo Dios. Irreversibles, iglesia. Los pecados ocultos siempre van a traer consecuencias irreversibles. Mire las consecuencias que trajo para David y para Betsabé. Amén. Eso está en 2 de Samuel 12:14. Se lo voy a leer rápidamente. Escucha la consecuencia que tuvo para David y Betsabé. 2 de Samuel 12:14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto se lo dijo el profeta Natán a David de parte de Dios. El hijo que te nació del pecado que cometiste con Betsabé morirá. Por eso le digo que el pecado oculto trae consecuencias irreversibles. ¿Sabe por qué fue irreversible? Porque dice la palabra que David, enseguida cuando le dieron esta palabra, se fue a ayunar. Se tiró en el piso, duró una semana, hermano, pidiéndole a Dios que no le matara a su hijo porque estaba enfermo. Y Dios cerró sus oídos y no lo oyó. Y ese niño murió. ¿Sí se da cuenta que las consecuencias del pecado oculto son reversibles? No solamente eso, iglesia, sino que gente inocente sufrirá a causa de nuestros pecados ocultos. Gente inocente. Escuche, le voy a contar esto rápidamente. Mi esposa y yo se los he dicho, siempre dirigíamos grupos de cuidado en casa. Tuvimos como 6 o 7 grupos. Y en uno de esos grupos teníamos una pareja de jovencitos, muy bonita la muchacha, el muchacho muy bien parecido, tenían un niño hermoso. Ellos estaban jovencitos. Entonces un día ella nos llegó llorando, a mi esposa y a mí, y nos dice que descubrió a su esposo que tenía una mujer mayor. Tenía otra mujer, pero ella dijo una vieja. Yo no quería decir esa palabra, pero ella dijo que estaba con una señora mayor. Pero no solo eso, sino que la embarazó y la señora también le tuvo un hijo. Y ella estaba muy dolida, hermano, y nosotros allí dándole palabra. Pero no solo quedó allí eso, hermano, sino que ella después descubrió que ella había quedado contagiada con hepatitis B. Yo no sé si usted sabía, pero la hepatitis B es algo que se contagia por contagio sexual. Y ella nos decía que ese había sido su único hombre en toda la vida. Entonces el que la contagió fue él. Además de traicionarla y tener otro hijo por fuera, la contagió con hepatitis B, hermano. Y yo no sé si usted sabía, pero la hepatitis B, el 70% de la gente que tiene hepatitis B termina en cirrosis hepática, es decir, en cáncer de hígado. Entonces esta muchacha tenía que estarse haciendo exámenes a cada momento, hermano, para ver cómo estaba el hígado cada ciertos meses. Y no solo eso, que si ella tenía otro bebé, tenía que estarle haciendo exámenes al bebé porque podía salir con la hepatitis B. ¿Sí se da cuenta que los pecados ocultos traen consecuencias irreversibles? ¿Por qué irreversibles? Porque no se cura la enfermedad. Esa enfermedad va a estar con ella hasta el día de su muerte. Ella no le va a poder donar sangre a nadie. ¿Sí se da cuenta? Y no solo eso, que gente inocente sufre a causa de esto. Ella estaba inocente, hermano. Ella amaba a su esposo, era su único hombre. Y ella sufrió por eso. No solo eso, le cuento más. Teníamos otra pareja en otro grupo aquí en Caudare, y esta pareja también nos llegó un día y nos confesaron que ellos tenían HIV, tenían SIDA. Y nosotros los atendimos, los amamos, duraron 1 año y medio con nosotros en el grupo. La mujer estaba muy dolida porque él la había contagiado y también había sido su único hombre. Entonces Dios trabajó, hicimos un trabajo allí, ¿verdad?, pastoral, y se restauró ese matrimonio, ¿sabe? Y ellos perfectamente se pusieron a vivir juntos, todo muy bonito, pero ¿saben qué? Las consecuencias de su pecado, del pecado de su esposo, fueron irreversibles, porque el SIDA no desapareció. ¿Sabe qué? Como a los 2 años, él murió. Él murió, yo lo atendí, yo estuve con él hasta sus últimos momentos aquí en el ambulatorio de Caudare, con él conversando allí. Y él partió, pero a los 3 años también partió la hermana, con SIDA, con HIV. Por eso le digo, los pecados ocultos traen consecuencias irreversibles. Aunque partieron con el Señor, las consecuencias del pecado quedaron. Y gente inocente sufrieron muchas sus hijas, ellas lloraron bastante, amén. Diga conmigo, consecuencias. Consecuencias, hermano. Con el pecado no se juega, iglesia. Ahora escuche, otra de las consecuencias del pecado oculto, ¿sabe cuál es? Que el pecado oculto pudre nuestras almas, iglesia.
El pecado oculto pudre nuestras almas. Mire como lo dice David. Hoy está hablando David, hoy no estoy hablando yo. Todo lo está diciendo David. Escuche como lo dice David en uno de sus salmos. Salmo 32, versos 3 y 4. Mire lo que dice David. David compuso este salmo cuando estaba metido en este problema con Betsabé. Salmo 32, 3 y 4 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Diga conmigo: conciencia. Conciencia, iglesia. La conciencia le pesaba, hermano, no lo dejaba dormir. ¿Sabe una cosa, iglesia? Miren, no hay nada más terrible para un creyente que vivir consciente de haberle fallado a Dios. No hay nada más terrible, hermano. Cuando usted ama a Dios y usted sabe que le falló, no hay nada más terrible, hermano, porque usted siente que la mano de Él está sobre usted. ¿Y saben por qué? Porque hay alguien que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando le fallamos a Dios, Él viene y nos redarguye, hermano, y nosotros sentimos que la mano de Dios pesa sobre nosotros, iglesia. Y sentimos como nuestros huesos se consumen. Mientras ese pecado no sea confesado y no nos apartemos, vamos a sentir como David que nuestros huesos se consumen, ¿sabe? Y vamos a sentir que nuestras fuerzas se debilitan cada día más. Ahora, ¿qué fuerzas se debilitan acá? Las fuerzas espirituales. ¿Y saben cuál es el peligro de debilitarnos espiritualmente, iglesia? Que cuando nos debilitamos espiritualmente, cada vez nos provoca leer menos la Biblia. Cuando usted tiene un pecado oculto, usted se va a debilitar. Mientras usted no lo confiese, no le va a provocar leer cada vez menos la Biblia, cada vez menos orar, cada vez menos venir a los servicios. Cuando usted ve a sus pastores por una acera o un hermano, usted se va a cambiar para la otra acera o se va a devolver y va a cruzar. Cuando lo llamen por teléfono, los hermanos no los va a atender, hermano, porque se está debilitando cada vez más y más y más espiritualmente, iglesia. ¿Y saben cuál es el peligro? Que a la final nos terminemos debilitando por completo y nos apartemos completamente de Dios. Amén. No amén, gloria a Dios. Amén, iglesia. Entonces el pecado oculto pudre nuestras almas. Gloria a Dios. Fíjese, David dice que mientras guardó silencio y no se atrevió a confesarle su pecado a Dios, él sentía como sus huesos se consumían mientras lloraba de día y de noche. Diga conmigo: guardó silencio. Guardó silencio. Escucha lo que dice Proverbios 28:13, iglesia. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David cayó. No se atrevió a confesar su pecado, lo encubrió. Mientras lo estuvo encubriendo, hermano, él sentía que se consumía. Así ocurre con muchos creyentes hoy en día, iglesia. Miren, ¿sabe cuántos creyentes hoy en día lloran en secreto, iglesia? Porque sienten que su pecado oculto los está alejando de tener comunión con su Dios. Probablemente cientos o miles de hermanos cristianos están llorando en secreto y sienten que se consumen, hermano, porque no se atreven a confesar ese pecado, porque creen que es un pecado demasiado grande. No, yo no se lo puedo decir a los pastores, que van a decir de mí. Y si yo se lo digo a un hermano, no, me van a execrar, me van a juzgar. Lloran en secreto y se consumen ahí en su cuarto, hermano. Y cuando salen ponen una cara muy hermosa a la gente. Sí, aleluya, gloria a Dios. Y por dentro se están consumiendo, hermano. Mientras guardé silencio, sentía que mis huesos se consumían, dice David. ¿Saben por qué lloraba David, iglesia? David lloraba porque sentía que la presencia de Dios se había alejado de él. Miren, no hay nada más terrible que usted ya, después de sentir la presencia, el amor de Dios, sentir que se alejó, hermano. Jesús mismo en la cruz dijo, si recuerdan, ¿por qué me has abandonado? Sintió en ese momento, ¿verdad? Cuando cayó todo el pecado, él sintió
Y no hay nada más terrible que sentir que la presencia de Dios se aleja de nosotros, iglesia. Miren, mientras no confesemos ese pecado oculto que tenemos, nos debilitaremos, hermano, cada vez más. ¿Saben por qué David lloraba además? Además de sentir que Dios se había alejado de él. Porque Dios no puede cohabitar con el pecado, iglesia. No puede. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Dios es santa. Él es santo, santo, santo. Mire, eso es imposible. Convivir el pecado con Dios no se puede, ¿sabe? Porque eso es como tratar de mezclar el agua con el aceite. Usted lo ha intentado, no se puede. Son dos naturalezas diferentes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No se puede, iglesia. Entonces fíjese, otra de las consecuencias del pecado oculto, iglesia, preste atención, ya vamos a terminar. Otra de las consecuencias del pecado oculto es que Dios hace que Dios deje de escucharnos, iglesia. El pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. Escuche como lo dice el mismo David. David en el Salmo 66:8 dice así: si observo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Fíjense qué tremendo. Si observo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Verdad que hay ocasiones que nosotros le decimos: Señor, ¿y por qué será que Dios no oye mis oraciones? ¿Sí o no? Usted no ha dicho así: Pónselo, ¿por qué será que Dios no me oye? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Muchas veces, no en todos los casos, no nos oye Dios. Porque algunas veces estamos abrazando ese pecado oculto, iglesia. Y lo tenemos allí abrazado, lo acariciamos, ¿verdad? O lo mecemos, ¿verdad? Como un bebé lo tenemos allí. Y mientras nosotros, escuche esto, no confesemos ese pecado delante de Dios, ese pecado se interpondrá entre nosotros y Dios. Y Dios no escuchará nuestras oraciones. Claro, cuando yo digo que no escuchará, estoy cometiendo una exageración. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo oye todo y lo ve todo. Lo que le estoy tratando de decir es que mientras ese pecado esté allí, usted no lo confiese, se va a interponer como un muro. Recuerda los muros de Jericó. Se va a interponer y Dios sencillamente no va a oír, no va a oír. Y cuando usted viene y confiesa su pecado y se aparta, ¿sabe lo que pasa con ese muro? Así como los muros de Jericó se destruyen, hermano, y comienza a fluir de nuevo, ¿verdad? La relación de nosotros con Dios y la oración, y viene la respuesta, la oración y la respuesta. Amén. Pero solamente cuando confesemos el pecado oculto. Gloria a Dios. Finalmente, iglesia, terminamos con este punto, ¿verdad? Escuche lo último que Dios quiere hoy que usted sepa acerca del pecado oculto. ¿Sabe qué es? Que tarde o temprano el Señor sacará a la luz tu pecado. Amén. Todos los amén son hoy para mí, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Mire, tarde o temprano el Señor sacará a la luz tu pecado. Escuche lo que dice 2 de Samuel capítulo 12. ¿Cómo sacó Dios a la luz el pecado oculto de Betsabé y de David? Preste atención para que usted vea cómo obra Dios, a diferencia de Satanás. 2 de Samuel 12 dice: Jehová envió al profeta Natán a David. Escuche bien. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que él había comprado, había criado, había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y él la tenía como una hija. Pero vino un hombre de camino a la casa del hombre rico, ¿verdad? Y este no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para cocinar, sino que tomó la oveja, ¿verdad?, de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dijo, pues entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces escuche lo que le dijo Natán a David. ¿Sabe lo que le dijo Natán a David? Le dijo: tú eres aquel hombre. Santo Dios. Imagínense cómo se puso la cara de David. Le había contado como una historia lo que él mismo había hecho.
Le dijo que había un hombre rico que tenía muchas ovejas y que vino un hombre, entonces le quitó la única corderita, a la única que tenía. Y fue así, le quitó la única mujer que tenía el pobre Urías, y él tenía cientos de mujeres, miles de mujeres allí a su disposición. Y le dijo a Natán, tú eres aquel hombre, amén. Entonces sí se da cuenta cómo Dios saca a relucir el pecado, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a usar a hombres y mujeres consagrados dentro de la iglesia para revelar el pecado oculto que hay en la iglesia. Ese es lo fuerte, sí, para el Señor. Iglesia, Dios va a usar hombres y mujeres, pastores, hermanos, hermanas, que son consagrados, y les va a revelar el pecado oculto que hay en la iglesia, hermano. Pero sabe, yo quiero que usted aprenda, Dios quiere que usted aprenda esto, iglesia, porque esta palabra es para advertirnos, para que usted sepa cómo obra Dios. Cuando usted tiene un pecado oculto, Dios lo revela, pero ¿sabe para qué? Para redimirlo y para levantarnos. Amén. En cambio, Satanás, que el Señor le reprenda, cuando revela un pecado, cuando lo saca a la luz, es para hacernos caer y para destruirnos. Amén. Fíjese lo que hizo con David. Envió a Natán, ¿verdad?, para que le echara en cara su pecado, dándole la oportunidad de que lo confesara. Y escuche lo que dijo David cuando fue encarado con el pecado. Fíjese lo que dijo David. Segunda de Samuel 12:13, le dijo: he pecado contra el Señor. Reconoció, ¿verdad? Y Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Sabe por qué le dijo no morirás? Porque la paga del pecado es la muerte, iglesia. Gloria a Dios. Escuche esto, iglesia, mire. Yo quiero que usted entienda algo. Con esto estamos terminando. Mire, para que usted vea cómo obra Satanás y cómo obra Dios. Como le dije, Dios saca tu pecado para levantarte y para redimirte. Pero Satanás para hacerte caer y para destruir. Fíjese la diferencia de esta historia que le voy a contar rápidamente, para que usted vea cómo obra Satanás. Esta historia ocurrió en los años 80, 90, ¿sabe? Con un pastor en los Estados Unidos que se llamaba Jimmy Swaggart. Él era un telepredicador, el telepredicador más famoso que existía, el primer telepredicador, el más famoso de los Estados Unidos y del mundo entero. Se llamaba Jimmy Swaggart, pero ¿sabe? Él era muy usado por Dios, tenía 15 años de ministerio, muy conocido. Pero él tenía un problema, y era que cuando un pastor caía en pecado, él los atacaba muy duramente, les caía encima, hermano, a sus pobres pastores. En vez de tenderles la mano para que se levantaran, les caía encima. Y sabe, para que usted vea cómo actúa Satanás, ¿sabe lo que hizo uno de esos pastores que cayó en pecado y fue avergonzado por él? Le contrató un detective privado, ¿sabe?, al pastor, y se lo pegó como un chicle de día y de noche. ¿Sabe lo que descubrió ese detective privado una madrugada? Que este pastor estaba en un hotel con una prostituta, Jimmy Swaggart. Entonces fíjese cómo Satanás actúa, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, escuche esto, yo quiero que usted aprenda esto. Mire, cuando usted comete un pecado, Satanás, a diferencia de Dios, mire lo que él hace. Este es su pecado y él lo agarra, y él no se lo va a revelar de una vez a la gente, no. Él lo guarda, ¿verdad? Él lo guarda como una factura pendiente y se la tiene ahí guardadita, hermano, para sacárnoslas. Cuando Él nos las va a sacar cuando estemos en el mejor momento, cuando estemos en el momento más alto, cuando pensemos que ya eso se olvidó. Y mire, y la va a dejar caer, hermano, esa facturita, y la va a cobrar para hacernos caer y destruirnos por completo, hermano. Y esto fue lo que hizo con este pastor, ¿sabe? Cuando estaba en su mejor momento, este pastor, 15 años de ministerio, vino Satanás y le sacó la factura. ¿Sabe por qué la sacó? Porque Dios nos da tiempo de que confesemos el pecado y nos apartemos. Pero cuando no lo hacemos, después que Él envía gente para que lo confesemos y no lo hacemos, entonces Satanás dice: ahora me toca a mí, ¿puedo cobrarlo? Le dice a Dios: cóbrala. Y Él viene y cobra la factura, hermano, para hacernos caer y para destruirnos. Escucha lo que pasó finalmente, con esto terminamos, con Jimmy Swaggart. Mire lo que pasó con este hombre.
Este hombre tuvo que verse obligado un 21 de febrero de 1998 a pararse enfrente de las cámaras de televisión y confesar delante de su esposa, de su iglesia, de todo el país y de todo el mundo que él se había acostado con una prostituta y que él había pecado. Ahora yo le digo una cosa, si es difícil pararse en una congregación pequeña así, para un pastor, me imagino que debe ser difícil, y reconocer que él ha pecado, imagínense lo difícil que tuvo que haber sido para este hombre, admirado en todo el mundo, iglesia. Y digo que se vio obligado a confesar, porque él no lo hizo voluntariamente, fue que le sacaron las pruebas y le dijeron, si no lo confiesas en televisión, la vamos a sacar nosotros. Se vio obligado, iglesia. Entonces sí se da cuenta la diferencia, cómo trabaja Dios y cómo trabaja Satanás, que Dios le reprende. Dios saca a la luz tu pecado para levantarte y para redimirte, pero Satanás para hacerte caer y para destruirte. Amén. Gloria a Dios. Escuche esto finalmente. ¿Saben por qué Dios llegó a decir de David que él era un hombre conforme a su corazón, iglesia? A pesar de ser un asesino, un traidor, un adúltero, pero Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque David, iglesia, supo reconocer su pecado delante de Dios cuando fue confrontado por él. Usted sabe, hermanos, cuántos hermanos son confrontados diariamente en las iglesias por sus pastores, por hermanos que Dios les revela el pecado y van y los confrontan y les niegan en su propia cara que han pecado. Pero escucha lo que dice Gálatas 6:7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Le invito a colocarse en pie, iglesia. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que has traído hoy, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre Santo, que los pecados ocultos nos pueden llevar a una destrucción repentina, Señor. Gracias por enseñarnos que los pecados ocultos traen consecuencias irreversibles, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre amado, que cuando venimos delante de tu presencia y confesamos nuestro pecado, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, para redimirnos, para levantarnos, Señor. Gracias, Señor, por darnos al Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos redarguye, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que si hay pecado oculto dentro de la iglesia, Señor, que seas tú manifestándolo, convenciendo al que lo esté cometiendo de pecado, Señor, para que venga y lo confiese delante de ti, se aparte a tiempo, Señor, para que no le dé cabida al enemigo, Señor, porque sabemos que cuando Él cobra, nos va a destruir, Señor, y nos va a hacer caer. Padre Santo, te damos gracias porque esta palabra sabemos que la has traído para exhortarnos, Señor, para edificar a tu iglesia, Padre Santo, para que estemos apercibidos, Señor. Como decías tú, Jesús, que tú viniste a deshacer las obras del maligno, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta santa palabra. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Yo te pido que les bendigas grande y poderosamente, Señor. Y que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para todos nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siempre al Señor vamos a dárselo más fuerte, amén. Más fuerte, más grande que usted tenga. El más grande que usted tenga. Dale al Señor en esta hora. Adóralo. Recuerda que cuando el Señor paro se une, está peleando el bien y el mal allí, amén. En el nombre de Jesucristo, reprendamos al hombre fuerte y reprendamos que venga a venirnos a aturdirnos en nuestra mente por todo pecado oculto. Este es de valientes, hermano. Mira, qué palabra tan hermosa la de este día. Esto es para valientes. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia libre. Amén. Y no es que usted va a ser igual como hace con un cura, que va y confiesa los pecados, que manda 4 Aves María, 5 Padres Nuestros y ya usted está listo. No, hermano. Para hacer esto uno tiene que ser valiente y decir el pecado contra Dios, contra mí, como lo dijo el hijo pródigo, contra mi padre, contra mi familia. Amén. Y confesar su pecado. Y el Señor dice la palabra que esto el Señor lo va a mandar hasta lo más profundo
más, pero nunca más el Señor lo volverá a recordar. Amén. Así que uno comienza a ser como una nueva criatura en ese momento, tal cual como el día que recibimos nosotros al Señor. Amén. Que los pecados horribles que nosotros traíamos, el Señor los lanzó a lo más profundo del mar, pero vuelve a comenzar la cuenta desde ese día en adelante. Por eso es que tenemos que cuidarnos mucho como iglesia, lo que hacemos. Amén. Porque por eso estamos pecando prácticamente doblemente, porque sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, entonces dice la palabra del Señor que se cuenta por pecado. Amén. Yo sé que vivimos en este mundo terrible, en este mundo de tentaciones, que por donde quiera que pisamos y por donde quiera que vamos, hermano, nosotros vamos a tener una concha de mango. Amén. Una concha de cambur, una concha de, póngale el nombre de como usted quiera, que nos va a hacer caer y desmayar. Pero ¿sabes algo? Yo a usted lo felicito. Y si alguno aquí hay en esta casa que en este momento esté viviendo esto, pero que en medio de todo usted siga buscando a Dios, significa que usted quiere salir de ese conflicto. Que de una manera u otra usted está batallando allí con el bien y con el mal, con la luz y con las tinieblas. Amén. Pero dígale al Señor que te dé fuerza, fortaleza, guapo, como dicen en mi tierra. Amén. Para que usted pueda salir de esa situación. ¿Y usted cree que Dios no lo va a hacer? ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Por supuesto que sí lo va a hacer. Hoy vamos a recibir la Santa Cena, amén. Para todos aquellos que están preparados para recibir hoy la Santa Cena, bendecimos estos elementos, el vino y el pan, Señor, que son elementos, Señor, que nos recuerdan, Dios mío, el sacrificio santo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por amor a todos y cada uno de nosotros. Recordemos que la Santa Cena la recibimos, amén, cuando nosotros sabemos y estamos conscientes que estamos bien con el Señor. Aquel que piense, que sienta que no está bien con el Señor, no puede recibir la Santa Cena, amén. Y esto es para los bautizados, solamente para los bautizados. De los nuevos que están hoy aquí, ¿quién está bautizado? Amén. Bueno, pero antes de esto vamos a hacer algo muy especial. Levante sus manos.